Si pensabas que no existía un mexicano digno de un reconocimiento a la altura de grandes jugadores de otros países como Maradona, Pelé, Ronaldinho, Di Stéfano, Zinedine, Cristiano, entre otros muchísimos, pues quédate y hoy te vas a sorprender con la vida de esta gran leyenda del fútbol, este genio, maestro, crack mexicano, Luis el Pirata Fuentes. Número 1. Luis de la Fuente y Hoyos nació en el puerto de Veracruz el 17 de enero de 1914. Fue el mayor de 5 hermanos, hijo de Segundo de la Fuente y Josefa Hoyos González. Número 2. Su apodo nació cuando él era un niño, debido a que su padre y su tío tenían 2 barcos de cabotaje donde siempre andaba jugando todo el día, lo que le valió el apodo de El Pirata. Número 3. Su inclinación por el fútbol se dio desde su temprana edad. Fue mascota del Club España de Veracruz. En 1919, cuando tenía tan solo 5 años, se quedó huérfano y fue enviado por su madre a España para iniciar sus estudios primarios. Número 4. Cuando regresó a México con 13 años, Luis formó parte del equipo España y Sporting Club del puerto de Veracruz. La sede era el Parque España y el primer equipo estaba formado por criollos y españoles, mientras que en el segundo militaban jugadores criollos y mexicanos que estaban en la Liga Regional del Sur. Participaban equipos como el ADO, Río Blanco y Cervantes de Orizaba. Sí, ADO, no sé por qué se llamaban así. Número 5. Fue enviado a estudiar a la capital en el internado San José en Tacubaya, y cuando visitaba el puerto jugaba con ambos equipos. Debido a sus grandes dotes, José Fedra, director del equipo profesional de Aurrera, lo convenció de dejar el internado y llegó directamente a la Liga Mayor de Fútbol. Número 6. Debutó con 15 años en un partido de Copa contra el Marte, donde se veía la gran diferencia entre su complexión frágil con la de sus compañeros mayores que él, pero esa fragilidad la sustituyó con habilidad, picardía y capacidad, ganando el encuentro 1-0, haciéndole el gol al portero de la selección, Oscar Bonfiglio. Y no sé por qué le ponían esos tipos de nombres, ADO, Marte, Aurrera, quién sabe. Número 7. En 1932, el presidente del Real Club España, Camilo de Pascual, lo convence para jugar en el club, y en el campeonato del 33-34 logra su primer título con el España. Esto le vale para ser llamado a la selección nacional a los 19 años, rumbo a las eliminatorias de 1933, rumbo a Italia 1934. Número 8. Rumbo a las eliminatorias para el Mundial 1934 ocurrió algo muy polémico y absurdo. Haití, Cuba, México y Estados Unidos eran los candidatos al Mundial y solo uno podría ir. Las eliminatorias ocurrieron de la siguiente forma. Haití enfrentaría a Cuba en una serie de 3 partidos donde Cuba salió campeón, y luego se enfrentó a México en otra ronda de 3 partidos donde México venció en los 3 partidos. Lo absurdo vino al enfrentar a Estados Unidos, puesto que Estados Unidos no disputó más que el partido contra México en Roma por la clasificación, cosa que era muy ridícula. Durante el partido se presentaron problemas propios de la dirección técnica. Rafael Recot Garza decidió alinear en el cuadro titular a Juan el Trompo Carreño en vez de meter a Luis el Pirata, quien a pesar de ser un novato había tenido una gran temporada con el España y tenía una mejor calidad y juego. Junto a esto, otros grandes errores que cometió Rafael fue dejar a su mejor defensa en la banca, Carlos Laviana, poner de portero a su amigo Navarro Corona en vez de poner a Alfonso Riestra del Asturias, que era el mejor portero del momento, y la expulsión de Antonio Aspiri cuando el partido estaba en el peor momento. Número 9. Los gastos de los directivos fueron excesivos estando en Roma, por lo que no tenían dinero para el regreso y prolongaron la gira, siendo la mejor gira de la selección en Europa, jugando en Suiza, Holanda y España, donde Luis el Pirata alineó como titular en todos los partidos, ganó 4 partidos y empató 1. Las destacadas actuaciones del Pirata hacen que el Racing de Santander y el Valencia lo quieran contratar, y el Pirata se decide por el Racing. Número 10. Gracias al contrato que hizo con el Racing, Luis se convierte en el jugador más joven de la historia de México de aquel tiempo en jugar en el extranjero, con tan solo 20 años y 5 meses.
Número 11. Estando en España fue el tercer lugar de la tabla de goleadores del campeonato superregional de España. Era el jugador creativo y el libro del Racing lo considera como uno de los mejores interiores que ha tenido el equipo, a pesar de solo jugar un año. Él regresó a México por la Guerra de Revolución de España. Un dato curioso es que en una ocasión el Racing se enfrentaba al poderosísimo Real Madrid. Luis de la Fuente, el Pirata, cautivó a todos cuando driblió en repetidas ocasiones a los centrales merengues Quincose y Siriaco. En una de ellas llegó hasta donde estaba el que era considerado el mejor portero del entonces, Ricardo el Divino Zamora, y le clavó un golazo. Los diarios relatan que Zamora se desgañitaba gritando: "Detened al chaval", pero el chamaco ya había hecho daño. Número 12. El peso que Luis el Pirata tenía sobre los equipos era grande, pues el año que Luis jugó en el Racing, el España de México no pudo ser campeón, y cuando regresó para el campeonato 35-36 se coronó campeón. Luego pasó al América después de que el España lo castigó y el América quedó campeón. Fue el único título que ganó en los años 30. Después regresó otra vez al España, y cuando regresó de Argentina, que veremos más adelante, Luis llega al Marte y se corona campeón, y queda comprobado una vez más su gran calidad. Número 13. Estando en el España, el Atlético Corrales de Paraguay se enfrenta al España en un partido amistoso y el Pirata les mete 4 goles. Inmediatamente el equipo de Corrales lo contrata y se lo lleva a Paraguay, y tras militar un año con actuaciones satisfactorias regresa a México. Casi de inmediato su amigo y compañero Titi García Cortina se lo lleva a Argentina, al Vélez Sarsfield, jugando como titular indiscutible. Lamentablemente regresó en Navidad sin sueldo ni dinero, a pesar de haber hecho grandes actuaciones, salvando al Vélez del descenso. Como dato curioso, cuando regresó no vino solo, venía acompañado de ni más ni menos que Francisco Gavilando Soler, el inmortal Cricri, quien también sufrió el maltrato en un bar en Buenos Aires donde era pianista. En aquel entonces todavía no tenía la fama de ahora. Número 14. Cuando el Veracruz inició su trayecto, el presidente municipal le dijo al Pirata: "Luis, has jugado en todo el mundo menos en tu tierra", y en esta temporada que Luis se fue del Marte quedó último de la tabla y se inicia la época dorada de los Tiburones, donde ganó las copas de 47-48 y 49-50, los únicos campeonatos que tiene el Veracruz. Número 15. El 13 de junio de 1954 recibió una despedida monumental donde el estadio se abarrotó para verlo, y quienes le otorgaron las ovaciones más estruendosas de las que se tenga memoria, reconociendo su calidad y su categoría. Aquel hombre recio, duro y de hierro fue derrotado por los sentimientos y derramó lágrimas en el centro de la cancha, conmovido por el gran cariño que le tenía la familia futbolera. Número 16. Bueno, la vida del Pirata Fuentes fue muy larga, y aquí les dejo algunos de los datos curiosos que ya no pude meter en el video. El Pirata rechazó el fichaje que le quiso hacer el Barcelona. Fue uno de los grandes ausentes en una Copa del Mundo, así como lo fue Di Stéfano, de quien hablamos en el video anterior. Agustín Lara, el Flaco de Oro, le compuso la canción Veracruz, basándose en su vida. Aguantó 3 operaciones de 4 horas en 2 días, así era tal su fuerza física. El médico que le practicó la necropsia dijo que Luis tenía el corazón más grande que había visto en su carrera. Literal, no manches. Número 17. Nunca fue reserva, nunca jugó en segunda división. Es el único jugador mexicano que ha jugado en 4 países diferentes en primera división. Número 18. Luis jugó en la posición de centrocampista. Era muy peligroso en el juego aéreo y poseía una patada poderosa, siendo el izquierdo su lado fuerte, además de tener un resorte extraordinario, el cual reflejaba en su excelente juego aéreo. Número 19. En 1999 fue incluido entre los mejores jugadores del siglo XX en CONCACAF por la IFFHS. De esta forma llegamos al final. Si te pudiste dar cuenta, en ningún momento se menciona nada malo sobre él. Él siempre se la pasó de triunfo en triunfo, llegando y ganando. Fue un jugador excepcional. Lamentablemente
no disputó nunca un mundial. Aún más lamentable es que llegó al fútbol muy antes, cuando México no tenía un gran avance. Déjame en los comentarios o en la página de Facebook qué crees que hubiera pasado si hubiera disputado un mundial en el pasado y ahora. No olvides darle manita arriba, suscribirte y compartir. No te pierdas más leyendas del fútbol y nos vemos en la siguiente.